Bueno, como les estaba diciendo, espero que todas y todos estén súper bien. Hoy día tenemos nuestra clase de lenguaje. Voy a dejar primero a la tía Rosita para que lo salude y después a la tía María Paz, ¿ya? Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Dedito para arriba. Así yo voy a ver si es que están preparados para mañana para hacer la oración. Muy bien, bien, bien. Profe, voy a saludar y después hago el inicio para que pase la profe Ya. Marina. Ya María Paz, salude usted. Ya, muy buenos días. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén con mucho ánimo para la clase de hoy y bien atentos. Y un gusto volver a verlos. Muy bien. Chiquillos, vamos a comenzar hoy con la primera clase del día martes 16. La clase es de lenguaje y vamos a seguir viendo las partes de un cuento. Vamos a ver las características también del cuento y eso, creo, no se me escapa nada. No, Así tía, que vamos a dejar a la profe para que empiece. Ya. Bueno, como decía la tía, vamos a ver el cuento y sus características, ¿ya? Primero decirles que hay hartos conectados, así que eso siempre nos alegra mucho. Sí. Y vamos a pedirle, yo sé que a veces nos cuesta porque a veces nos levantamos a veces muy justito, justo para la clase, entonces a veces estamos con sueño, medio, todavía estamos con sueño, esa es como la característica principal que puedo ver en ustedes. Entonces les voy a pedir que se estiren, que traten de despertar para que podamos aprender bien esta clase, ¿ya? Entonces, como nos decía la tía Rosita, hoy día vamos a ver el cuento y sus partes, entonces sus principales características también. Así que lo primero que vamos a hacer, y mientras se unen más compañeros esto nos va a servir, vamos a escribir el objetivo del día de hoy, ¿ya? Ay, se me pegó. Ahí, ¿se ve? Sí, Ahora se ve. sí se ve. Súper. Entonces vamos a escribir el objetivo. Le voy a pedir si a alguien que yo voy a elegir, a ver, que me lea el objetivo. Le voy a pedir al Cristóbal. Cristóbal, ¿me puedes leer el objetivo, por favor? Objetivo: reconocer las partes de un cuento. Muchas gracias, Cris. Muy buena tu lectura. Vamos entonces a reconocer las partes de un cuento. Esto ya lo hemos visto, pero siempre lo van a seguir viendo todos los años porque no se nos tienen que olvidar las partes del cuento, porque esto nos va a ayudar a comprenderlo mucho mejor, a entender sus características, sus personajes. ¿Maxi? ¿Hay que escribir esto? Sí. Sí, hoy día igual vamos a escribir, no creo que harto, porque ya ustedes han escrito, pero vamos a escribir lo que vamos a aprender, que son las principales características del cuento. Vamos a empezar por el objetivo, después vamos a conocer el inicio y así sucesivamente. No le quiero dar más pistas porque quiero ver si alguien sabe algunas características del cuento. O se sabe algunos cuentos también, ¿ya? Y lo ideal es que después que aprendamos las partes del cuento, vamos a leer un cuento. Entonces les voy a pedir que a medida que vayan terminando de copiar el objetivo, nos vayan avisando para saber cuándo yo puedo cambiar. ¿Todos están con su cuaderno? Terminé. Qué rápido, así que... Terminé también. Muy bien, Baitier, muy bien, Benja. Daniela está escribiendo. Está con sueño la Daniela. Daniela está como Jordan, ¿cierto? No, Terminé. Daniela es Daniela. Ah, ya. Sí, Baitier está como Jordan. Ah, perfecto, la baitear. Ya. Sí. Pero hay varios bien concentrados escribiendo. ¿Cierto? Muy bien. Sí. Sí. Tía, Dígame. tía, hay que escribir lo que está en la pantalla. Sí, mi amor.
Vamos a escribir casi todo lo que aparezca en la pantalla, ¿ya? Así que estén atentos. Vamos a escribir todo menos los ejemplos. Oye, bien, Agustín. Los niños y niñas que terminaron, a lo mejor se acuerdan de alguna parte del cuento. ¿Se acuerdan cuáles son las partes del cuento? Porque yo me acuerdo que lo alcanzamos a pasar. A ver, Agustín, cuéntame. El principio, la parte del medio donde El desarrollo El sí, desarrollo, bien. Cristóbal, bien. y desenlace. Bien, bien a los dos. Muy bien. Tenemos esa parte que, como decía el Agustín, el principio, después que lo vamos a conocer como inicio, luego el desarrollo, que me decía también el Agustín y el Cristóbal, y por último el desenlace, que a lo mejor ustedes también lo conocían como el final del cuento, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a conocer el lenguaje como inicio, desarrollo y desenlace, ¿ya? ¿Por qué? Se ocupa mejor desenlace que final, porque el desenlace es cuando se arreglan, entre comillas, los conflictos que puedan haber pasado en el desarrollo. Se le da un desenlace, es como que se arreglan esos conflictos que habían pasado. Ya. Parece que hay varios que no veo ya escribiendo, significa que casi todos terminamos. Sí, parece que sí. sí, terminé. Bien, Rodrigo. No, espera, el Brandon. Yo terminé hace rato. Bien. También el Brandon terminó. El que aquí terminó, hágame así si terminó. Ya. ¿Y el Bastián? Ya, la Yanare también terminó. Ah, estamos. Ya, excelente. Terminé, tía. Muy bien, Martín. Vamos entonces con la primera parte. Terminé. Bien, Constanza. Donde dice vamos a reconocer las partes del cuento, pero ¿cuáles son estas partes que me dice la profesora? Bueno, las partes son, y como me lo habían dicho también sus compañeros, tenemos en el cuento un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? Que vendría siendo el final. Vamos primero por lo que pasa en el inicio, y esto se escribe todo lo que aparece acá, ¿ya? Vayan escribiendo mientras voy explicando. Dice, el inicio. Bueno, en el inicio del cuento nos presentan a los personajes, que pueden ser los personajes protagonistas o principales, los secundarios, los antagonistas, que son siempre los que están en contra del protagonista. Y además también en el inicio nos cuentan dónde se va a desarrollar la historia, ¿ya? Hay que escribirlo. Sí, mi amor, vas a escribir todo lo que yo diga, o sea, cuando yo te diga, vas a escribir todo lo que aparece ahí. Ya vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Tía, Dígame. hay que escribir lo que está en la pantalla. Sí, mi amor, se escribe todo lo que aparece en la pantalla. Ya. Recuerden que la idea es que nuestras clases sean lo más parecido a cuando estábamos en el colegio, por lo tanto nos va a tocar escribir ya, a veces más, a veces menos. Hoy día vamos a escribir tres cosas, lo que es el inicio, lo que es el desarrollo y lo que es el desenlace. Dani, ¿estás ahí? ¿Estás escribiendo, mi amor? Ya.
Están todos muy concentraditos. Muy concentrado. Sí. Ya. ¿Quién llegó? La Inara llegó recién, parece. Ahí sí, Juanito. Tía, llegó la Inara y Juanito. Somos bastante. Terminé. Ay, qué rápido, Bastián. Excelente. Súper bien, Bastián. Terminé. Muy bien, Ezequiel. Terminé. Yo sabía. Muy bien, Agustín. Oye, estoy sorprendida lo rápido que están. Excelente. Hola, Inara, ¿te pudiste conectar? ¿Estás ahí? Sí. Ay, qué bueno. Ya. Como para ir avanzando mientras los otros compañeros escriben, como ya hay varios que terminaron, o sea, el Agustín, el Bastián y el Ezequiel. Terminé. Ahí, mira, y Cristóbal. Cristóbal. Muy bien. Voy a ir haciéndole las preguntas a ustedes. Para ver. ¿Qué cuentos conocen? ¿Qué cuentos recuerdan que hayan leído en el colegio? Puede ser cuentos que también hayan visto. La Llorona. Ya. La Llorona es parecido a un cuento, ¿cierto? Pero tiene más las características de una leyenda, ¿ya? Pero aún así, eso no quiere decir que el cuento y la leyenda igual compartan inicio, desarrollo y desenlace. Así que igual le sé que le estaría bien. Ya, Cristóbal, ¿qué cuento conoces tú? Los tres chanchitos. Ya, los tres chanchitos, los tres cerditos. Súper bien. Y Agustín, ¿tú recuerdas algún cuento? Dígame. Recuerdo hasta los de la escuela, ¿Ya? ¿Cuáles recuerdas? como una que se llamaba ¿Por qué tengo que usar lentes? Ah, ya, esos son los libros que leíamos. Bien, Agustín, muy bien. Lo triste es que como creo que ya no vamos a leer libros, ya no lo he devuelto. No lo has devuelto, pero oye, te cuento que vamos a leer libros este año, porque como dijimos, es todo al tiro de Gonzalito. Como dijimos, esto va a ser igual que cuando estábamos en el colegio, así que este año igual vamos a leer libros, ¿ya? Así que Agustín vas a tener la oportunidad de devolverlo y traerte otro. Ya, ahora voy a... Gonzalo, ¿tú tienes algún ejemplo de cuento que hayas leído o hayas visto? La historia de las tres Pascualas. Ya, las tres Pascualas, ¿cierto? Muy bien, Gonzalo. Muy bien, ya. Nos vamos a quedar con el que dijo Cristóbal, de los tres cerditos, Ya. los tres chanchitos, porque ese es como que uno también muy conocido y cumple con todas las características del cuento. Ya, Dígame. mire, yo le puedo dar una pista porque yo estoy segura que ellos conocen mucho, mucho. Hay uno de una niñita que usaba como una capa roja. ¿Cómo se llamaba ese? La Caperucita Roja. Excelente, Ay, ves si va. saben muchos cuentos. Sí, sí Ahí me saben, acordé. deben acordarse de más. Lo que pasa es que Sí, le faltaban pistas, profe, eso era lo que pasa. eso debe ser, sí.
Nos vamos a quedar entonces con los tres cerditos. Si yo tuviera que decir lo que pasa en el inicio de ese cuento, ¿qué pasa al inicio de los tres cerditos? Muy bien, Maiteare. ¿Alguien recuerda qué pasa al inicio? Al principio, ¿cierto? A ver, Cris, Tía, al tiro Domi. se van a vivir a otro lugar. Ya, excelente. Los tres cerditos se van a vivir a otro lugar. Ese es el inicio. Agustín, Hola, terminé. muy bien, Max. Después, después va el lobo y se los quiere comer. Intenta con todas sus fuerzas derribar las casas. Ya. Esa parte de cuando ya el lobo está derribando intenta derribar las casas de los tres cerditos, ¿todavía lo podríamos considerar en el inicio o a lo mejor ya es una parte del desarrollo? Porque nos va contando las acciones que van ocurriendo. ¿Qué crees, Sería Agustín? como el desarrollo. Ya, muy bien, Agustín, muy bien, porque esa es la idea, que sepamos diferenciar qué pasa en el inicio, qué pasa en el desarrollo y en el desenlace. Ya. Ver, la Domi me iba a decir algo y después el Ezequiel al medio aparece. Domi, ¿qué me iba a decir? Que terminé, no escucho que terminé. Muy bien, Domi, sí. ¿Y Ezequiel Almeida? Voy al baño. Ya, rapidito. Porque justo vamos a estar el desenlace. Como ya terminaste, sí. Ya. Entonces, como la mayoría terminó, y recuerden que si no terminaron, pueden buscar esta parte, donde va a aparecer todo. Ahora sí, porque les voy a sacar a ustedes. En el canal de YouTube, ya. Estamos subiendo las clases al tiro para que después puedan ponerse al día los que no pudieron estar en la clase. Entonces, si yo tuviera que hablar de los tres cerditos, tres chanchitos, podría decir que los personajes son... ¿Quiénes son los personajes? A mí me dicen que en el inicio se presentan a los personajes. ¿Quiénes son los personajes principales de ese cuento? ¿Quién me los puede decir? De los que terminaron. Cristóbal. Los tres cerditos y el lobo. Y el lobo, muy bien. Aquí en este caso, los personajes principales o protagonistas serían los tres cerditos. Y el lobo, como es malo, porque quiere hacerle algo malo a los tres cerditos, pasaría a ser un antagonista, ¿ya? Porque está en contra al protagonista. Bueno, y después dice en el lugar, ¿cierto? Sí. ¿Y en qué lugar se desarrolla la historia? ¿Dónde creen que pasa este cuento? ¿En qué lugar creen que están? En el bosque. Muy bien, Bien. Sebastián, en el bosque, ¿cierto? Ya, excelente. Les voy a ir contando a los compañeros y compañeras que se han ido conectando, que estamos viendo las partes del cuento, vamos recién en el inicio. Y hay que ir copiando, ¿ya? Y necesito que de repente prendan la cámara para saber que están ahí. Ya, seguimos. Aquí hay un ejemplo, ahora les voy a mostrar un ejemplo del inicio. Dice, Caperucita era una niña que iba todos los días a visitar a su abuela, que vivía en el bosque. Le llevaba cestas con frutas, comida, etc. ¿De qué cuento estamos hablando acá? Caperucita Roja. Ya, muy millonario, muy bien, de la Caperucita Roja. ¿Y qué decimos? Que en el inicio pasa lo siguiente. Ella iba como todos los días a visitar a su abuela, que vivía en el bosque, le llevaba cestas con frutas, comida, etc. Eso es lo que sabemos desde el inicio, porque el inicio recién nos presenta la primera parte, lo que recién empiezan a hacer los personajes, ¿ya? Ahora vamos, y ahí tenemos una imagen de la Caperucita, ¿cierto? Ahora vamos en el desarrollo. Se escribe, ¿ya? Comienza a escribir esto. Vamos a escribir esto y otra cosita más, y nada más. En el desarrollo nos muestra un conflicto, un problema en la historia, y ese final lo desconocemos todavía. Y los elementos más importantes es que hay una cierta tensión en los cuentos. ¿Qué quiero decir con tensión? Que no sabemos lo que se va a pasar porque recién se está presentando el problema o el conflicto, ¿ya? Entonces, la cambiamos y ahora vamos a escribir el desarrollo, ¿ya? Para que comiencen a escribirlo. Juanito está escribiendo.
Ya, igual que antes, me van avisando los que van terminando para que empecemos a conversar del desarrollo. Recuerden colocar el título, ¿cierto? Que estamos escribiendo la parte del desarrollo del cuento. Terminé, tía. Muy bien, Benja. A ver quién le sigue. ¿Ya? Bien. ¿Quién me dijo tía? A Domí parece, ¿no? ¿Quién fue? Yo, A la Inés. Dígame. ¿ya? ¿Hay otra clase después? Sí, hay dos más. Después les toca tecnología de nuevo conmigo y después la última es música con la profesora Tiere. Ok. Muy bien, Agustín. Traten de seguir conectándose a todas las que vienen. Tía, ¿verdad que yo no he faltado ninguna, verdad? No, ninguna. Ninguna. A nada. Y siempre llegas de los primeros a conectarte. Muy bien. Algunas son, parece. ¿Dónde están las tareas que están haciendo ahí? No hay ninguna aquí, ¿dónde la guía? Están escribiendo. ¿Cómo va el Juanito? Ah, no, me escuchas, ahora sí. ¿Cómo va, Juanito? Bien. Ah, ya. Terminé. Muy bien, Cris. Terminé. Muy bien, Baitiare. Entonces terminó el Bastián, Baitiare, Cristóbal, Agustín. El Ben.
Y el Benja, ¿cierto? Ya, me faltaba el Benja, sí. Muy atento, Bastián, muy bien. Después Juanito no se desconcentre con los audífonos. Aprovecho de contarle, adelantarle muy Ya bien, terminé. muy bien, Yanari. Ahí están empezando a terminar todos. Ya. Con los que terminaron, vamos a hablar, para no desconcentrar a los otros. Entonces, vamos a enfocarnos en el cuento de la Caperucita Roja ahora. Leímos antes el inicio, que decía que la Caperucita Roja en el inicio iba como todos los días a ver a su abuela y en su cesta o canasto le llevaba distintas frutas o comidas, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasará en el desarrollo de la Caperucita Roja? ¿Qué pasará en la parte del desarrollo? Si como pista tengo y que muestra el conflicto. A ver, Cristóbal, ¿qué pasa? El Cristóbal y después el Benjamín. ¿Cristóbal? Que se encuentra con el lobo en el bosque. Ya, se encuentra con el lobo en el bosque. A ver, Benjamín. Muy bien, Cristóbal. Cuando está yendo a la casa de la abuelita. Ya. Pero ese es el inicio, ¿cierto, Benja? Cuando va camino hacia la casa de la abuelita. Pero después, ¿qué pasa después de eso, en el desarrollo? Tía. Viendo a mi No, terminaste. pero digo después de que se encuentra con el lobo. Sí. Ah, ya. Ya, muy bien, Domi. Ah, muy bien, Benjamín, tú continuaste la parte. Entonces, después de juntarse, ve al lobo, se junta con él y va donde la abuelita. ¿Y qué pasa después? Tía. Dígame, Yanare. Después el lobo se hace pasar por la abuelita. Excelente. Todo eso es el desarrollo. Entre ustedes tres lo armaron de una forma muy bien. Va camino a la casa de la abuelita, llega a la casa de la abuela y se encuentra, y ya no, todavía no lo sabe, ¿cierto? Porque eso ya sería la otra parte del cuento. Y está el lobo disfrazado de la abuelita. Gonzalo. Otra historia de la Caperucita Roja diferente. Llega un cazador y le dispara en la guata al lobo para que salgan. Ah, ya, pero ese sería ya como el desenlace, ¿cierto? Y hay varios desenlaces. Este cuento es tan conocido, La Caperucita Roja, es uno de los cuentos más conocidos a nivel del mundo mundial, que tiene diferentes versiones, ¿ya? Y diferentes desenlaces. Hay uno, claro, en el que, bueno, vamos a verlo más adelante en el desenlace, en el que el cazador mata al lobo. Y bueno, aquí no pasa eso. Vamos a ver qué desenlace nos da este cuento que les trae, esta versión de La Caperucita Roja que les trae. Ya. Vamos a esperar que terminen un par de compañeros y compañeras más y vamos a leer entonces el desarrollo de la Caperucita Roja. Ezequiel Almeida, ¿tienes tu manito levantada? ¿Te puedo contar algo? ¿Y de qué sería ese algo? ¿Del cuento de la Caperucita Roja? No, de mi gatita, que ¿Qué le está pasó? hospitalizada. ¿Qué le pasó? Porque le entró una infección en los pies y no puede caminar. ¿En Ya ha los estado pies? como 2 días hospitalizada. No, mi amor. Espero, era importante lo que tenías que contar, qué bueno que nos contaste. Espero, vamos a pedir después, y mañana podríamos pedir también, porque espero que tu gatita se recupere de su infección. Espero que se recupere y que llegue pronto para que la regalones y verla de nuevo. La María, Gracias. tía, Dígame. la María Paz está llorando, la tía. Sí, porque me gustan mucho los gatitos. Me da pena. Sí, es que tú sabes que aquí en el cuarto B tienes que ser fans de los gatitos. Todos somos Entonces estoy fanáticos de bien. los gatitos. Sí, está bien, tía. Doctora, ¿Ah, sí? Dígame. ¿Terminó? Muy bien. Sí, aquí, no, de verdad, espero que se mejore la gatita Ezequiel, ahí nos vas contando, ¿ya? Y como dice la tía María Ignacia, mañana en la mañana y vamos a pedir por la gatita. Sí, vamos a pedir por la gatita mañana para que se mejore. ¿Agustín? a mi gato casi se muere ¿Por qué? porque no le hace bien la comida con sal. Ah, es que claro,
Es que la No, comida un gato que... espacial tiene un pelaje único, un pelaje literalmente único, porque lo habían abandonado sus dueños. Creo que ya les conté esa historia más Sí. de 3 veces. Y se enfermó, se hacía puro pipí en la cama. Oh. Y se Tuvieron salvó que porque cambiarle y la se comida, salvó. ¿no? Sí, le tuvimos que cambiar la comida a una que vale 20 lucas. Sí, sí pasa. Yo también tuve que cambiar la comida a mi gatito Ya, por una máscara. Ya, pero sobrevivió por un bigote nomás, por uno. ya, pero ahora está bien, Oh, porque eso Sí, es la sí, esperanza. un gato que murió en mi casa. Tenemos mucha historia con los gatitos, ¿cierto? mucha historia. Vamos a tener que hacer una reunión por Zoom para hablar de los gatitos. Sí, y vamos a tener que... ¿Cierto? Podemos escribir un cuento con la Sí, historia de nuestros gatitos también. sí, qué buena idea. Ya, miren. No es que yo no quiera seguir escuchando su historia o lo que les pasó a su gatito ya, porque de verdad me interesa, porque como dijo la tía aquí, somos todos fanáticos de los gatitos, pero tenemos que avanzar también porque nos queda poquito rato, ¿ya? Si después al final de la clase nos queda más tiempo, conversamos. Ya. Vamos a ver ahora el desarrollo de la Caperucita Roja. Vamos a ver si se cumple esto de que nos muestra el conflicto. Dice, Tía, ¿qué pasó, Juanito? ya terminé la otra. Muy bien, Juanito, excelente. Bien. Entonces va a leer, dice aquí. Un buen día Caperucita llegó a casa de su abuelita. La buscó por la casa y estaba acostada. Era el lobo disfrazado. Se comió a Caperucita. Ese tenemos en el desarrollo de esta versión de la Caperucita Roja. Y esto nos presenta, como bien ustedes dijeron, la Caperucita, después de encontrarse con el lobo en el bosque, ¿cierto? Llegó a la casa de su abuelita. Buscó a su abuelita y estaba acostada. Pero no era su abuelita, era el lobo disfrazado y se la comió. Eso sería el desarrollo. Dígame, Domi. No, es que pensé que sabía escribir. No, Teníamos que esto escribir. se escribe ahora. Título, desenlace. Eso sí se escribe. Y esto es lo último que escribimos ya, así que colóquele harta motivación porque es lo último y es menos que lo otro. ¿Qué pasa en el desenlace? Dice, es la parte en la que se resuelve la tensión creada en el nudo, ¿ya? Esperemos un poquito, que aquí le voy a cambiar. Es la parte que se resuelve el conflicto, le vamos a colocar mejor. Tía, Me falta. Te escucho. tía, para, que me falta. ¿Qué te falta, mi amor? Hacer eso. No, si no lo voy a sacar, si lo voy lo voy a volver a colocar. Quiero que ocupemos siempre las mismas palabras, porque si no nos vamos a enredar. Ahí está Gonzalo. Entonces, es la parte en que se resuelve el conflicto creado en el desarrollo y conduce al final de la historia. Entonces, después yo les voy a preguntar, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué pasa en el desarrollo? Ay, perdónenme. Ay, ¿cuál es el conflicto que voy a preguntar después? Para que estén atentos y atentos. Ya. Estamos escribiendo entonces. Ahí. Ahí. ¿Quién se fue? No, Constanza. Ya. Ya, tía. Ay, qué rápido, Gonzalo. Qué rápido. Muy bien, Gonzalo, he estado trabajando muy bien. Es como estoy muy cansado, yo me apuro. Ah, por eso, ve, ahí tiene la motivación. Es que se me había salido. Sí, sí me di cuenta, Yanare, pero no te preocupes.
que cuando no tenemos buena señal en nuestras casas, a mí me pasaba antes cuando vivía en Valparaíso, cuando no tenemos buena señal, Zoom automáticamente, como no logra conectarse, nos saca, o no nos deja entrar también. Terminé. Muy bien, Ezequiel. Terminé. Terminé. Muy bien, Martín. Oye, miren, cada vez más rápido. Ya. Voy a hacer unas preguntas a los que terminaron. Dijimos antes que en el desarrollo se presentaba el conflicto y que ahora en el desenlace se va a resolver ese conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Terminé. Muy bien, Agustín. ¿Cuál será el conflicto de esta versión de la Caperucita Roja que estamos leyendo? El conflicto es el problema más grande que pasa en el cuento y que se resuelve en el final. ¿Qué es lo que pasó en el desarrollo? ¿Cuál es la parte más importante del desarrollo? ¿Cuál es el conflicto que se creó? Ya, una consulta. El conflicto puede ser que la Caperucita no sabía si llevarle fruta o verdura a la abuela. ¿Será No, ese el ese problema? no podría ser ese el conflicto, porque como dijimos, ella ya estaba con la fruta. El conflicto tiene que ser algo muy importante porque se va a desarrollar en el final. En el final no van a resolver Ya. ese conflicto, tiene que ser lo más importante que pasó. Que nosotros quedamos como, no, pero ¿cómo Es como pasó cuando eso? suena en las películas la música. Cha, 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 chan. Sí, eso mismo. Así. Que A queda ver así. si Todos alguien, nos asustamos. claro, Gonzalito está levantando la mano, no sé a por ver, qué. Gonzalo, Gonzalo, Yo ya sé. ¿cuál es? El lobo era carnívoro y tenía hambre. Y los cerdos comían zanahorias, po. Y no tuvo otra opción y tenía que comerse a esos cerdos de una forma u otra. Ya, eso estaría súper Pero, bien lo- para el pero cuento el de los lobo- 10 cerditos. pero el lobo no lo logró. Ya, ya, muy bien. Cuando la caperucita lo logró y murió de hambre en el invierno. Ya, pero Gonzalito, mira, está súper bien eso si estuviéramos hablando del Terminé. color de cerdito, pero estamos hablando de la Caperucita Roja. Terminé. Mi mamá me hizo hablar de eso. Ya, ahora dígale que estamos hablando de la Caperucita Roja, ¿ya? disculpa. Cuando le pregunta por qué tiene las orejas tan gigantes. Ya, esa puede ser, pero miren, ustedes lo que pasa, y que está bien, están recordándose de las versiones que han leído ustedes de la Caperucita, ¿ya? Pero tienen que centrarse solamente en la versión que estamos leyendo hoy, ¿ya? Y leímos lo que pasaba en el desarrollo. Y pasó algo súper importante en el desarrollo que va a marcar el desenlace. Si eso no hubiese pasado en el desarrollo, no tendríamos final, no tendríamos desenlace. ¿Qué fue eso lo muy importante que tú podías... ¿Puedo dar una pista? ¿Cómo, ¿Te tía? puedo dar una pista? ¿Una Ya. pista? Ya, sabemos, ¿cierto?, que la Caperucita Roja iba tranquilita con su canastita, ¿cierto?, a donde su abuelita a visitarla, ¿ya? Pero algo se le interpuso en el camino que le hizo grave esta visita, que se interpuso en que esta visita fuese una visita tranquila. A ver, Benjamín Carrasco. Fue cuando se encontró con el lobo, Terminé, profesora. Muy bien, Maxi. Cuando le se hizo caso a su madre. O sea, si lo hubiera hecho caso a su madre, igual no hubiera habido final. Ya, pero miren, concéntrense en lo que hemos leído, no le agreguen parte de lo que ustedes saben de la Caperucita. Ya, la Caperucita, vamos a ayudarle, vamos a darle más pistas, tías. La Caperucita entonces llegó a la casa de la abuelita, ¿cierto? Y se encontró con el lobo. Ya, parte del desarrollo. ¿Y qué pasó después? Y ese es el conflicto, eso es lo más importante. ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo el lobo? ¿Qué hizo? Se disfraza de la abuelita. ¿Ya? ¿Y qué hace el lobo cuando está disfrazado de abuelita y ve a Caperucita Roja? Cristóbal. Terminé. Muy bien, Ainara. Cristóbal, El abuelito. no te alcanzamos a escuchar. Que se come a la abuelita. Ya, esa la abuelita la que se la come,
¿Están seguros? ¿A la caperucita se la come? A la Caperucita, muy bien, Bastián. Nos costó llegar al conflicto, pero yo creo que no es porque no supieron tía, sino a lo mejor no estaban tan atentos cuando lo leímos. Claro, y se quedan con los cuentos que ya han escuchado, las versiones Claro. anteriores. Sí. La versión Entonces, anterior. ese es el conflicto que tenemos. Nos encontramos con que Caperucita Roja llegó donde la abuelita, vio a su abuelita, pero ella no sabía que era el lobo, y el lobo se come a la Caperucita Roja. Eso pasó en el desarrollo y el conflicto es ese, que el lobo se comió a la Caperucita Roja. Ahí vamos. Y ahora en el desenlace vamos a ver cómo se resuelve este conflicto. El Agustín tiene la mano levantada. Agustín. Quiero... ¿Puedo decir como un final, pero que sea el más bueno? Ya, de hecho eso les iba a pedir ahora. Ahora les iba a pedir que ustedes me dijeran qué creen que va a pasar en el desenlace. ¿Cómo creen que va a terminar cómo se va a resolver este conflicto que pasó en el desarrollo? Y Agustín, ¿cómo crees que va a terminar? Que el lobo nunca se comió a la abuela y era vegetariano y se comió las frutas y listo, se salvó. ¡Qué gracioso! Oye, pero recuerda, Agustín, que el conflicto y lo que se tiene que resolver dice que el lobo se comió a Caperucita. Entonces, ¿cómo voy a resolver eso? ¿Qué final le voy a dar? Porque el desarrollo me dice, y el lobo se comió a la Caperucita Roja. Yo en el desenlace tengo que resolver ese conflicto. Ese es el final malo y en el que es vegetariano es el final bueno. Ya, pero lo que tenemos que resolver, Agustín, es qué va a pasar ahora con Caperucita si el lobo se la comió. ¿Cómo recuperamos a la Caperucita? ¿Qué hacemos? Eso es. ¿Qué crees? Pues patala. Gonzalo, Benjamín. Ya, pero tenemos que hablar de a uno porque ahí no lo escuché. Levante la mano el que quiera hablar. A ver, Gonzalo, tú tienes tu mano levantada. Gonzalo, ¿qué crees que va a pasar ahora? Que en Caperucita Roja vino un cazador a liberarla. Ya. El abuelito. Excelente. Muy bien. Esa es una resolución del conflicto. Que eso sería entonces, ese sería el desenlace que nos dice el Gonzalo. Va a llegar el cazador y va a salvar a Caperucita y a la abuelita. ¿Quién tiene otro desenlace? ¿Quién tiene otro final para el desarrollo? Para este conflicto que pasó. ¿A quién se le ocurre otra forma de cómo va a resolverse este conflicto? De otra forma, ¿a quién se le ocurre otro final? Nadie más se le ocurre otro final. Profesora, Dígame, Benja. solo se comió la Caperucita, ¿verdad? Sí, nos dicen que solo se comió la Caperucita. Y no se comió la abuela. No lo sabemos, no nos han dado ese dato. Entonces, si se comió solo la Caperucita, también pudo haber sido que la abuela salvó a Caperucita. Excelente. Ese Bien. es otro final. Muy bien, Benjamín. En otro final puede ser que la abuelita, no sé, estaba escondida en algún lado y salvó a Caperucita del lobo. Excelente. Ese es otro final, es otra resolución para el conflicto que se nos presenta. Cristóbal, tú tienes otro, cuéntanos. Que Caperucita le hizo cosquilla al lobo y salió. Muy bien. Excelente ese otro final. Ya. ¿Alguien quiere decir un último final para este cuento? Porque ahora lo vamos a ver qué pasó realmente. ¿Alguien tiene otro final que nos quiera compartir? ¿No? Ya, entonces lo vamos a leer. Todos terminaron de escribir, supongo, ¿cierto? Sí, tía, terminamos. Sí. Me Gracias. pareció un sí. Muy bien, ya. Vamos a ver entonces el desenlace. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el final? Tanta comida, porque recordemos que se había comido Caperucita,
le dio sed al lobo. Fue a beber agua y se ahogó. Los leñadores sacaron a Caperucita y su abuelita del lobo y fueron felices y comieron perdices. Entonces, yo les pregunto ahora a ustedes, y ojalá me respondan compañeros o compañeras que no hayan hablado. ¿Cuál fue el final de esta historia de la Caperucita? ¿Cómo se resolvió el conflicto al final entonces? Bastián Santis, ¿cómo se resolvió el conflicto entonces? Eso no se escribe, ¿eh? Así que todos me pueden contestar. ¿Cómo se resolvió el conflicto? ¿Qué pasó con el lobo al final? ¿X? ¿Alguien me puede decir? Lo acabamos de leer. ¿Qué pasó con el lobo entonces al final? Gonzalo. Terminó con la guata explotada y la abuelita y Caperucita lograron salir. Ya, ¿y por qué terminó con la guata explotada? Porque tuvieron que abrirle la guatita para poder sacarlos. Ya, pero ¿cómo llegó a pasar eso? ¿Qué le pasó al lobo? Al lobo, pero después le dolió Se ahogó. mucho la guata. Se ahogó, bien, ahí el Bastián ayudó al Gonzalo. Esa es, vaya, traten de despertar porque estos son los 5 minutos finales. Ese es el final del cuento o el desenlace, como lo vamos a conocer. ¿Cómo se arregló el conflicto? Que era que el lobo se había comido a Caperucita. Se resolvió porque en el desenlace me dijeron que el lobo se ahogó por beber tanta agua, de la sed que le dio por haberse comido a Caperucita y a su abuelita. ¿Y qué pasó? Cuando se ahogó, los leñadores se dieron cuenta que tenía a Caperucita y a su abuela en el estómago y las sacaron. Y las pudieron recuperar. Ainara, ¿me habías dicho algo? ¿No? Dígame. Profesora, ¿hay que escribir eso? No, Maxi, no se escribe nada más. ¿Ainara me va a decir algo o no, mi amor? ¿No? Tía. Ya. Oye, y el Brandon me había escrito un final que se acercaba, tías, a lo que leímos. Me había escrito el Brandon, se comió a la Caperucita y después explota el lobo de tanto comer. Se acercaba Estuvo igual. cerca. Sí, muy bien, Brandon, se acercaba harto al final. Gonzalo tiene la mano levantadita. Tengo que ir al baño. Vaya al tiro nomás, porque ya estamos terminando. Ya. Estamos casi Entonces, ahora nos quedan 5 minutos para que termine la clase y les voy a preguntar entonces, ¿qué aprendimos o qué vimos hoy en lenguaje? ¿Quién me puede ayudar? Para ver si nos quedó algo claro o tan temprano estamos un poco dormidos y dormidas todavía. El cuento. Las partes del cuento. Muy bien, Cris. Ahora que otro compañero o compañera me diga qué partes del cuento aprendimos hoy. El El inicio. Ya, el inicio, bien. ¿Qué más? El desarrollo. El desarrollo, muy bien, Maitiare. Y por último, El desenlace. el desenlace. Excelente, niños y niñas. Entonces hoy día vimos, y vamos a seguir viéndolo en la semana porque una vez no es suficiente, el inicio, el desarrollo y el desenlace. ¿Alguien me puede decir qué pasa en el inicio? ¿Cuál es una característica del inicio? Eso vamos a tener que reforzarlo, parece. ¿Eh? Que Caperucita va a la casa de su Ya, pero abuela. eso, mi amor, es lo que pasaría en el cuento de la Caperucita. Ya, pero eso, mira, Cristóbal, ¿qué pasa en el inicio? Se habla de lo que va a tratar el cuento. Muy bien, como características del cuento, sin pensar en ningún cuento en general. ¿Qué pasa en todos los inicios de cualquier cuento? Me dice de lo que se va a tratar el cuento, me dice el personaje que va a aparecer y me dice a lo mejor también el lugar. ¿Qué pasa en el desarrollo de cualquier cuento?
¿Qué va a pasar en el desarrollo de un cuento? Se creaba algo, que dijimos que era cuando dice cha-cha-chan, se crea un con Conflicto. Muy bien, muy bien. Se crea un conflicto. ¿Y qué va a pasar entonces en el desenlace? ¿Se va a resolver qué cosa? ¿Qué se soluciona? Lo acabamos de decir. ¿Qué se soluciona en el...? Se soluciona el conflicto. Muy bien, se soluciona ese conflicto. Ya. Sé que como esta era la primera clase que teníamos, puede ser que nos cueste un poco acordarnos e identificarlo, pero ya mañana y la próxima clase de lenguaje nos va a costar menos, ¿ya? Entonces, me despido de ustedes, voy a dejar a las tías también para que se despida y nos vemos, bueno, nosotros nos vemos en la clase de tecnología con la tía Rosita. Bye. ¿Se quiere despedir de los niños? Chao, los felicito porque los vi que escribieron, se portaron súper bien y yo los veo mañana. Profe, mi Chao. Chao. Aprovechen de comer ahora. Mi gatita a los 7 meses. Los tres. ¿Por qué quiero que mañana nos vemos? No, nos Oiga, vemos ratito, profe. no, no que mañana. Después tenemos Mi tecnología. gatita quedó embarazada a los 7 meses. Hoy, porque no alcanzaron a operarla antes. Tenemos recreo. Aprovechen de ir a comer algo. Ya, vayan al Baño. recreo. Vicente, a las 11 con 20 perdón, a las 10 con 20 minutos, conéctate de nuevo, ¿ya? Ya. 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 Mañana nos levantamos más temprano para alcanzar a estar en la primera. ¿Quieres decirle algo? Yo me conecté desde antes. Ya, mi amor, ya. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta más ratito.